Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Amén. I so much enjoyed the dance, didn't you? Let's give them a round of applause. Gracias a Dios por la danza de nuestros hermanos. Lo disfrutamos. Demos un aplauso al Señor por esto. We're looking to expand these different ministries, the creative arts. Amén. Y estos ministerios de artes creativas nosotros estamos viendo para expandirlos en el futuro. For the glory of God. Para la gloria de Dios. Amen. Amén. Hey, we're excited. We're going to have a fellowship after service today. Y les hago saber que al terminar el servicio vamos a compartir allá afuera un pequeño refrigerio. People have been working really hard to get everything together. Nuestros hermanos han estado trabajando muy duro para poner todo y organizarlo todo allá afuera este día. So we'll be able to mingle after the service outside in that parking lot. Para que al terminar el servicio podamos relacionarnos un Right over poquito there. más. Yeah. Amén. Amén. So let's get into the word today. Bien, ahora vamos a hablar de la palabra del Señor. On Good Friday, Jesus was crucified, and with his last breath, he said, "It is finished." Jesús fue crucificado en Viernes Santo y al dar su último suspiro, Jesús dijo, consumado es. Now, his death was not the end of Jesus, but only the beginning of the redemptive work of Jesus, because he rose from the dead 3 days later, and thus the building of the church would begin. Pero este no fue el fin del Señor Jesús, sino que era el principio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, al haber resucitado de entre los muertos al tercer día, lo cual dio inicio a su gran obra, la iglesia. The resurrection of Jesus Christ brings to us many, many new things. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo trae a nosotros muchas cosas nuevas. But first, what was finished by his death? Pero primero, ¿qué fue lo que fue consumado con su muerte? Let's read in Colossians chapter 2, verses 13 to 15. Y para eso vamos a ir a las Escrituras, a Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Y las Escrituras dicen, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Before Jesus went to the cross, you were dead in your sins. Antes de que Jesús fuera a la cruz, tú estabas muerto en tus pecados. You were separated from God forever. Y estabas separado de la gloria de Dios por la eternidad. Hell and damnation was upon you. La condenación y el infierno era lo que te esperaba. That's what Paul said here. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. The wrath of God was upon you. La ira de Dios era contra ti. But Jesus dying in the cross wiped away all of your sins and trespasses forever. Pero el Señor Jesús fue a la cruz y borró todos tus pecados para siempre. He nailed all your sins to his cross. Él agarró todos tus pecados y los clavó sobre la cruz. So in effect, your sinful life was nailed to the cross with Jesus. Así que esa vida pecaminosa tuya quedó clavada en la cruz del Señor Jesús. Number 2, in Christ we are delivered from the control of Satan forever. Tenemos el punto número 2 que dice que en Cristo somos hechos libres del control de Satanás para siempre. Jesus disarmed Satan from being able to possess you anymore. El Señor Jesús desarmó a Satanás y él ya no te puede poseer nunca más. Satan can't control you anymore Ya Satanás no tiene control sobre ti if you are a Christian. si es que eres un cristiano. Because Jesus has set you free. Amen? Porque el Señor Jesús te ha hecho libre. Amén. And when he set you free, he gave you a new life. Y cuando Él te hizo libre, también te dio una vida nueva. He gave you a new spirit. Te dio un espíritu nuevo So you could communicate with your Father in heaven. para que tú te puedas comunicar con nuestro Padre que está en el cielo. Amén. And now we are filled with the Holy Spirit. Y ahora nosotros somos llenos de su Espíritu Santo. See, number 3, when Jesus rose from the dead, the promised Holy Spirit filled every believer on the day of Pentecost that was there.
Al Jesús resucitar de entre los muertos, la promesa del Espíritu Santo se cumplió cuando todos los creyentes fueron llenos en el día de Pentecostés. But not only for the believers in the upper room, the 120, but for everyone that would believe in Jesus down through the ages. Y no solamente fue para los 120 que estaban en el aposento alto, sino para todos aquellos que iban a creer por generaciones y por las edades. So how many people here are Christians? Raise your hand. ¿Cuántos somos cristianos en este lugar este día? Levantemos nuestra mano. Okay, some of you are not sure, Algunos de ustedes parece que no están muy seguros, but that's okay, pero eso está bien, because you're in the presence of God. porque en este momento tú estás en la presencia de Dios. God loves you and He has a plan for your life. Y quiero que sepas que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. He wants to make you to have eternal life. Él quiere que tú tengas vida eterna. He wants to set you free from all your sins. Él quiere liberarte de todos tus pecados. And He wants to fill you with the Holy Y Spirit. te quiere llenar con su Santo Espíritu. How many Christians are filled with the Holy Spirit now? Raise your ¿Cuántos hand. cristianos somos llenos del Espíritu Santo? Levanta tu mano. Now the Holy Spirit helps us to live as a Christian. Ahora el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir como cristianos. You can't be a Christian without the Holy Spirit touching your life. Y si el Espíritu Santo no toca tu vida, tú no puedes ser cristiano. And now we can live a life that's pleasing to God. Y nosotros ahora por el Espíritu Santo podemos vivir una vida que le agrada a Dios. Because we're living by the law of the Spirit of life in Christ Porque Jesus. estamos viviendo bajo la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Let's read Romans 8, verse 2. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 2. Las escrituras dicen: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. There are two spiritual laws that govern all human beings on the earth. Hay dos leyes espirituales que gobiernan a todos los humanos en esta tierra. All human beings without Christ are living by the law of sin and death. Todos los humanos que no tienen a Jesucristo en su corazón están viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte. Without Jesus Christ, you're still under the law of sin and death. Sin Jesucristo tú estás bajo la ley del pecado y de la muerte. If you're not a Christian yet, you're living under this law of sin and death. Y si tú no eres cristiano, todavía tú estás viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte. Let me explain this spiritual law to you. Y vamos a explicarte esta ley espiritual para que la entiendas. The Bible says that if you have not received Christ, you're still a sinner. La Biblia dice que si tú no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú sigues siendo un pecador. You are eternally separated from God forever. Y estás eternamente separado de Dios. And you're destined to be in the hell with Satan and all of the fallen angels. Y estás destinado a pasar la eternidad con el diablo en el infierno y todos los ángeles caídos. That is because of the original sin of Adam and Eve. Y eso es por el pecado original de Adán y Eva. But the law of the Spirit of life sets us free from this. Pero la ley del Espíritu de vida nos libra de esa condenación. That's the spiritual law of the Spirit of life that Christians live under now. Esa es la ley espiritual del Espíritu de vida bajo la cual los cristianos vivimos ahora. And the Spirit of life law says that you will live because Jesus lives. Y la ley del Espíritu de vida dice que tú vivirás porque Cristo vive. And you are set free and forgiven for all of your sins, past, present, and future. Y tú eres libre y tus pecados son perdonados, los pecados pasados, los presentes y los pecados futuros. I'd advise you to want to live under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Yo te recomiendo que vivamos bajo la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Because in the message of the gospel, God has set a time when He will judge the whole world through His Son Jesus Christ. Porque el Señor nos dice en los evangelios que hay un día en que Él juzgará a todo el mundo en su presencia. And Jesus Christ is soon to return to this earth. Y quiero que sepas que el Señor Jesús viene pronto a esta tierra. And everyone will stand before the judgment seat of Christ. Y todos estaremos presentes en el trono del juicio de Dios. And the books will be thrown open. Y los libros serán abiertos. The book of all the deeds that you have done. El libro de todas las obras que tú has hecho. All of the evil deeds and the good deeds if you did any. Todas las obras buenas y las obras malas serán dictadas aquel día en el libro. But that's not going to guarantee you eternal life. Pero eso no te va a garantizar a ti vida eterna. Because your name has to be in the other book that's going to be open. Porque hay otro libro y tu nombre tiene que estar en ese otro libro que también va a ser abierto. And that is the Lamb's book of life. Y ese es el libro de vida del Cordero. The names of you are in there if you received Jesus Christ as Lord and Savior while you were alive on this earth.
Y si tú, mientras vivías en esta tierra, recibiste al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, tu nombre va a estar escrito en ese libro. Now you all look alive to me here. Pero para mí ahora ustedes todos se ven que están vivos. Some of you barely, but you're alive. Algunos de ustedes medio vivos, pero están vivos. You made it to church this morning. Y gracias a Dios están en la iglesia esta mañana. But all kidding aside, you must be born again or you cannot enter the kingdom of God. Pero dejando las bromas a un lado, tú tienes que nacer de nuevo. De otra manera, tú no entrarás en el reino de Dios. And on that day of judgment, there are no more appeals. Y en el día del juicio ya no hay más apelación. And when you die from this time on, there are no more appeals. Y cuando tú mueres en esta vida ya no hay apelaciones You también. must receive Christ as your Savior now while you have breath in your lungs. Tú tienes que recibir al Señor Jesús como tu Salvador ahora mientras tienes vida y respiras. Or you'd be destined to damnation for the rest of your life. O de otra manera tú estás condenado para el resto de tu vida. But God has granted you eternal life in Himself. Pero Dios te ha ofrecido vida eterna en Él mismo. He doesn't want you to perish. Él no quiere que tú perezcas. His Son died on the cross for all of your sins. Toma en cuenta que el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. So what must you do to be saved? Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Believe in the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús y tú serás salvo. Because Saviors save. Porque los salvadores salvan. You can't save yourself from sins. Y tú no te puedes salvar a ti mismo del pecado que te asedia. No matter how good a person you are, you can't save yourself. No importa qué tan bueno seas, tú no te puedes salvar a ti mismo. All gives you a gift of salvation. Pero el Señor te da un regalo, te da un don de salvación. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. As God convicts you of your need for a Savior, give in. Si el Señor te convence en tu corazón de la necesidad de un Salvador, ríndete a eso. Because the Bible says today is a day of Porque salvation. la Biblia dice que hoy es el día de salvación. You're not guaranteed tomorrow. Mañana no está garantizado para nadie. Today you must be making a choice for Savior. La decisión de salvación la tienes que tomar hoy. And His name is Jesus. Y el Salvador se llama Jesús. When you become a Christian, you've been raised with Jesus into a new life. Cuando tú te conviertes en cristiano, tú serás resucitado con el Señor Jesús para vida nueva. Let's read 2 Corinthians 5:17. Y vamos a leer 2 de Corintios 5:17. La palabra de Dios nos dice esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. God is the God of the second chance. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Some of you listening to me right now, you messed up your life. Algunos de los que están escuchando aquí ya han arruinado su vida. Others have told you you cannot be redeemed. You cannot fix the past. Otros posiblemente te han dicho, tu vida está arruinada, tú no puedes rendirte, tu pasado está arruinado. Or you might not be able to fix the past, but you can fix the present and the future. Y sí, el pasado no se puede cambiar, pero puedes cambiar el presente y el futuro. Because if you let Jesus get in the inside, your life can be changed. Porque si tú permites que Jesús entre en tu corazón, tu vida será cambiada. You got to stop being the Lord of your life and let Jesus be the Lord of your life. Deja de ser tú mismo el Señor de tu vida y permite que Jesús sea el Señor de tu vida. You got to get off the throne of your own life and put Jesus on the throne in your heart. Quítate del trono de tu vida y pon al Señor Jesús en el trono de tu corazón. Then you know what newness of life is all about. Y entonces tú sabrás lo que es vida nueva. Some of you are troubled by your past. Algunos de ustedes están siendo atribulados por su pasado. You're very convicted about the things that you've done. Tienes culpa de las cosas que has hecho en el pasado. You can't change your past. Pero no puedes cambiar nada del pasado. But Jesus can set you free. Pero el Señor Jesús te puede hacer libre del pasado. And He can cause all these old things to pass away and not trouble you anymore. Y Él puede causar que todas esas cosas del pasado queden atrás y ya no te atribulen nunca más. Let Jesus get into your heart. Deja que el Señor Jesús entre en tu corazón. Truly be sorry for your sins. Y tú no tienes que sentirte por tus pecados. And you'll behold a new life in Him. Porque el Señor te dará una vida nueva en Él. And what is new? ¿Y qué es nuevo? A new way of thinking. Nuevo es una nueva forma de pensar. As you read the Word of God, you'll see what God wants you to do. Y mientras tú
lees la palabra de Dios, tú te darás cuenta de lo que Dios quiere que tú hagas. And you'll live according to His word. Y vas a empezar a vivir de acuerdo a su palabra. Stop living by some of the sinful ways that you lived in the past that got you into so much trouble. Y pararás de vivir en la forma de pecado en la que vivías y ya no tendrás esos problemas. God will do miracles in your life Ay, Dios hará milagros en tu vida. because He loves you and He cares for you. Porque Él te ama y tiene planes para ti. Some of you here are so afraid about things you've done in the past that someone's going to find out. Algunos de ustedes tienen cosas que han hecho en el pasado que tienen miedo que alguien se vaya a enterar de lo que You hicieron. give your heart to Jesus even today, God will make these things work out. Pero si tú le das tu corazón a Jesús hoy, esas cosas del pasado, Dios se encargará de ellas. Because Jesus is a miracle worker. Porque el Señor Jesús es un hacedor de milagros. He can open up blind eyes. Él puede abrir los ojos del ciego. And He can even raise the dead. Y Él puede aún levantar a los muertos. And He wants to raise you this morning. Y Él quiere que tú resucites I esta want you to bow mañana. your heads with me right now. Quiero que inclines tu rostro. I'm going to close in a prayer. Vamos a cerrar este servicio con oración. And I'm going to believe that God was going to touch some of your hearts. Y yo sé que Dios le va a hablar a algunos de ustedes en su corazón. If you've been convicted that you think that you're not a Christian yet, Si tú has sido llevado convicto de que tú no eres un cristiano todavía and you're afraid that if you stand before God, you will go to hell, y tienes temor de que si estás en la presencia del Señor tú irás al infierno, then you need to pray this prayer entonces tú necesitas hacer esta oración con nosotros and ask for God's help. y pídele al Señor Dios que te ayude. Some of you are convicted Algunos de ustedes han sido convictos en este momento and you're so ashamed of your y sins. tienes tanta vergüenza de tus pecados You're afraid to come to God because He'd reject y you. tienes miedo de venir a Dios porque piensas que Él te va a rechazar. He will not cast you out. Pero Él no te va a rechazar. He says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estás cansados y trabajados y yo te daré descanso. And whom the Son sets free will be free. Y aquel al que el Hijo hace libre será verdaderamente libre. I want you to stand to your feet with me right now. Yo quiero que te pongas de pie en este momento. Stand up. Ponte de pie, hermano. I want you to be in an attitude of prayer. Yo quiero que tengas la actitud de oración. There are some individuals in this place that need to accept Jesus as their Lord and Savior. Aquí hay personas que necesitan aceptar al Señor Jesús como su Señor y su Salvador hoy. And if you're here this morning, Y si tú estás aquí hoy, you can join the other Christians that have been convicted tú puedes ser parte de la familia de Cristo que ha sido convicta. and realize that there's more to do for the kingdom of God. Y te darás cuenta que hay mucho que hacer en el reino de Dios. They want a new life. Tú tienes una vida nueva. It's Resurrection Sunday. Porque hoy es el día de We resurrección. want to be a new church. Queremos ser una iglesia nueva. We want to be new ministries. Queremos levantar nuevos ministerios. We want to have a freshness to our whole walk with Jesus. Y queremos que nuestro caminar en Jesús sea refrescado. So if you want to make Jesus the Lord of your life and have your sins forgiven, you pray. Y si tú quieres que el Señor Jesús sea tu Señor y Salvador y tus pecados sean perdonados, tú haces esta oración. And all of us Christians pray this prayer of consecration too. Y todos los cristianos vamos a hacer esta oración de consagración también. And every head bowed, Inclina tu rostro every eye closed. y cierren todos sus ojos. Let's pray this prayer together. Y oremos esta oración. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. say it. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Forgive me for all my sins. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Repite con nosotros. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. I believe that you died on the cross and on the third day you rose from the dead. Yo creo que tú moriste en la cruz y que al tercer día tú te levantaste de los muertos. You have to repeat that. Tú repite eso. Repítelo. Yo creo que tú moriste en la cruz Creo que tú y moriste que al en la tercer día cruz y que al tercer tú día resucitaste de entre los muertos. entre los muertos. Save my soul. Salva mi alma. Salva mi alma. Grant me eternal life, O Lord. Oh Señor, dame vida eterna. Señor, dame vida eterna. That on the judgment day Y que en el día del juicio Y que en el día del juicio I will see my name in God's book of life. yo ve mi nombre en el libro de la vida. yo veré mi nombre. Repite eso. en el libro de la- Repite eso. Yo veré mi nombre Yo veré mi nombre en el libro en el libro de la vida. de la vida. Help me to live as a real Christian. Ayúdame a vivir como un verdadero cristiano. Ayúdame a vivir como un verdadero cristiano. To join a local church. Y que sea yo miembro de una iglesia local. Y que yo pueda ser miembro de una iglesia local. And
me to be an active member, not just a spectator. Y permíteme ser un miembro activo y no simplemente un espectador. Permíteme ser un miembro activo y no ser un espectador. Help me to pray every day, Jesus. Y ayúdame a estar en comunión, en oración contigo, Señor Jesús, todos los días. Y ayúdame a estar en comunicación contigo, Señor, todos los días. Help me to understand your word. Y ayúdame a entender tu palabra. Y ayúdame a entender tu palabra. Say this with me. I am a Christian now. Repite esto conmigo. Yo soy un cristiano ahora. Say it. Repítelo. Otra vez. Yo soy un cristiano ahora. I have eternal life now. Y tengo vida eterna desde ya. Amen. Amén. Let's give the Lord a round of applause. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. One more minute. Una cosa más, un minuto. If you prayed this prayer for the first time, Si tú hiciste esta oración por la primera vez, 3 things you need to do to live your life right as a Christian. hay 3 cosas que tú tienes que hacer para empezar a vivir tu vida como cristiano. Start praying to Jesus every day. Empieza a orar al Señor Jesús todos los días. Just talk to him. Simplemente habla con Él. Say, Jesus, help me to live as a Christian if you're starting out. Habla con Él y dile, Señor Jesús, ayúdame a vivir esta vida. Yo recién empiezo. Second, read the New Testament. Número 2, lee el Nuevo Testamento. Start in the Gospels. Empieza a leer los Evangelios. If you need a Bible, come up to the ushers and they'll get you a Bible. Si necesitas una Biblia, ven a los sugieres y ellos te darán una. And say, Jesus, teach me about yourself. Y dile, Señor Jesús, enséñame acerca de ti. And then you're welcome to join this local church. Y luego tú eres bienvenido a esta iglesia. Or if you're visiting from somewhere else, there are churches all over. O si vienes de algún otro lugar, puedes visitar las iglesias de donde vives. We say, welcome to the family of God. Pero te decimos, bienvenido a la familia de Dios. Amen. Amén. And amen. Hallelujah. Hallelujah. It feels good to be free, doesn't it? Ah, se